¿Cuántas veces, aunque vemos los milagros, aunque vemos lo que Dios hace, y muchas veces Dios lo ha hecho en nuestra vida, pero cuando viene el desánimo, cuando viene el bajón, uno tiende a volver atrás? Por eso no vuelvas atrás. La tendencia es volver a donde salimos y volver otra vez atrás. No vuelvas atrás. Quiero que leamos juntos San Juan capítulo 21, verso 1. El Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 1. Dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Un poco el contexto: Jesús había resucitado, se les había aparecido, pero pasaban los días y quizás se entraban a preguntar: ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué nos va a pasar? ¿Cómo vamos a seguir? Y dice la Biblia: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo Simón Pedro? Voy a pescar. Voy a pescar. Ellos le dijeron, ¿qué dijeron ellos? Vamos también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche. No pescaron nada. Cierra sus ojos por un momento. Dios, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Gracias porque hablas a nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, tu Espíritu Santo en esta mañana maravillosa. Abrimos nuestro corazón, Señor, y como siempre decimos, del corazón de Dios al corazón del siervo para el corazón del pueblo. Háblanos, marca nuestra vida. Y te decimos bienvenido una vez más, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Estará mal ir a pescar? No, estamos planificando con mi papá ir a pescar estos días. Sé que algunos muchachos fueron a pescar, me contaron ahí. Y temo que hayan sacado todo lo que había, así que cuando vamos nosotros no hay nada. Pues los conozco, yo sé que ellos pescan y cuando van, arrasan, no queda nada. ¿Habrá quedado algún pez en el Golfo? Espero que nos hayan dejado algo. ¿Estará mal ir a pescar? No, claro que no. Lo que pasa es que cuando Jesús conoce a Pedro, lo encuentra pescando y le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Y Pedro dejó todo, dejó las barcas, dejó todo para seguir a Cristo, para seguir a Jesús. Lo que pasa es que este ministerio duró 3 años y pareció que todo se terminaba. Se terminó, listo, ya Jesús murió, resucitó, lo vieron un par de veces. ¿Y ahora qué pasa? Y estaban allí esperando y de repente Pedro dice: voy a pescar. Y fíjese cómo es el tema del liderazgo, cómo es la influencia. Pedro dice: voy a pescar. Ya fue. Y los otros lo miraron: vamos nosotros también. Ya fue. ¿No? Qué importante es la influencia del liderazgo, cómo el liderazgo influye. Imagínese uno, si está desanimado y tiene que venir a predicar. Imagínese uno: no, hoy no voy a la iglesia. ¿Por qué no? Soy el pastor, tenés que ir. No, no voy a ir. No tengo ganas. No tengo ganas. A nosotros no nos pasa porque no somos simples mortales los pastores, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, claro que también hay desánimo, claro que también hay tentaciones, claro que también hay luchas, hay batallas. Me acuerdo una vez habíamos discutido con mi esposa. ¿Pastor discute? Sí, una vez, algunas veces. En realidad nos llevamos bien porque cuando nos casamos tomamos una decisión los dos y dijimos: ok, las grandes decisiones las voy a tomar yo y las pequeñas decisiones las va a tomar ella. 27 años de casado, todas han sido pequeñas decisiones. Por eso no hemos tenido grandes problemas. Pero un día me acuerdo que habíamos discutido y estábamos enojados. ¿Le ha pasado? Yo sé que a usted no le pasa, pero me cuentan otros pastores de otras iglesias que por ahí pasan los matrimonios. Y estábamos enojados. Y yo estaba con una lucha porque tenía que predicar. Tenía que venir acá con una sonrisa y estaba re mal. Y digo: ¿qué hago? Y estaba como un león enjaulado dando vuelta, ¿no? Para acá, para allá. Y le mando un mensaje. Venía a mi oficina. Era una orden, no era un... Era una orden. Venía a mi oficina ya. 10 minutos antes de predicar. Y cuando llega le digo: perdóname. Perdóname, le digo. Me largué a llorar.
Se largó a llorar ella, le dijo, no, perdóname vos, me dijo, perdóname vos. Terminamos orando, le digo, necesito que ores por mí. No puedo subir al púlpito si no oras por mí. No puedo. El desánimo, ¿cómo pega? Y uno tiende a volver atrás. ¿Por qué volvemos atrás, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo interesante que pasa en este pasaje, ¿sí? Y que es cuando los discípulos son llamados y Jesús se encuentra con Pedro y lo encuentra pescando, le dice a Pedro, si habían pescado, maestro, tiren la red. No, maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada ha pasado. Y Jesús le dice, tiren la red a la derecha de la barca, ¿no? Bueno, Señor, en tu palabra echaremos la red. Confiando ahí. Y después no la podían sacar de tanta cantidad de peces. Algo similar. Pero cuando dice toda la noche, durante la noche, dicen, se acrecientan los dolores, ¿no? Las esperanzas se terminan. Cuando hay un problema, uno a veces se acuesta de noche y parece que ya no hay más solución. Sin embargo, al otro día viene la mañana, ¿no? El sol sale y viene la mañana, pero durante la noche se manifiesta la fiebre, se terminan las esperanzas, se terminan las fuerzas, ¿no? Y todos, absolutamente todos, hemos tenido una larga noche, con una situación, un problema. Sigamos un poquito con el texto. El versículo 4 dice, cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ellos estaban pescando, ¿sí? Y nada habían pescado. Pero Jesús se aparece en la playa y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Le respondieron? No, maestro, no tenemos nada que comer. Estamos remándola toda la noche acá y viene un gaucho. Ellos no sabían que era Jesús, ¿no? Viene un gaucho, nos pregunta si tenemos algo. No, viste, cuando estás en otra, preocupado por otras cosas, volviste atrás. Que de hecho la Biblia habla, ¿no? De no volver atrás, dice, el que retrocediere no agradará a mi alma. Volviste atrás y estás ahí en mundo y encima vienen y te piden algo. Escúchame, no. Le respondieron, no pescaron nada. No reconocieron a Jesús. Y qué interesante que muchas veces cuando estamos metidos en nuestros problemas, Jesús está, pero no lo reconocemos. Muchas veces no reconocemos a Jesús en medio de un problema, de una situación difícil. Mira el versículo 6. Él les grita desde la playa, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, el que escribe este evangelio, que, paréntesis, yo preguntaba, ¿por qué tuvo que aclarar eso Juan? Interesante, ¿no? Porque después los discípulos leían estas cartas. Epa, Juan, ¿qué estás diciendo? Que te amaba a vos. Que nos... Vieron que había por ahí entre los discípulos alguna cosita. ¿Quién será el mayor? No sé por qué tuvo que aclarar ahí, ¿no? Pero aquel discípulo al cual Jesús amaba dijo a Pedro, o sea, Juan, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa porque se había despojado de ella, se la puso, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no podían, pues estaban, de tierra, sino como 200 codos. Entonces, como decíamos hoy, cuando el Señor llama a los discípulos, cuando llama a Pedro, pasa exactamente lo mismo. No habían pescado nada, el Señor hace otra vez ese truquito, ¿no? De que los peces, espero que cuando vayamos ahora el martes, los peces, yo voy a orar, no sé vos, pero matungo, ¿no? Viste que siempre los pescadores, ¿cómo era el pez? Así. Bueno, era un pescadito capaz. Esperemos que algo saquemos ahí. Pero dice el versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, ¿sí? Y pan. No dice cómo lo pescó al pez Jesús, no sé cómo lo habrá pescado, pero capaz que dijo un pez, venite para acá, tú, saltó el pez de afuera, no sé. Algo ahí, obedeciendo la creación al Creador. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón, Pedro, y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió.
Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Presta atención a los símbolos que hay en este pasaje. El pan. Jesús es el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está Jesús con el pan, los peces de esta escena, y Jesús le había dicho a Pedro, cuando lo llama, le dice: Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. En esta escena hay peces, hay brasas y fuego, símbolo del fuego del Espíritu Santo también, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? A ver, no es que estoy haciendo una alegoría, simplemente viendo lo que hay en el pasaje. Y no reconocerle en medio del desánimo, como nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando estamos desanimados y no reconocemos a Jesús. Y quizás queremos orar y no podemos orar, o quizás queremos leer la palabra y no encontramos sentido, o ni hablar si alguien te llama y no querés contestar, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que nuestros ojos se oscurecen en medio de la prueba, ¿no? Ahora el contexto, mire, desanimados, ellos pescando, intentando pescar por lo menos, Jesús diciendo: echen la red a la derecha de la barca, y brasas, peces, pan en la orilla, Jesús esperando. Jesús siempre va a estar esperando que vuelvas. ¿Cuántos dicen amén? Aunque le hayas fallado, Jesús siempre va a estar esperando que vuelvas. Y algunas enseñanzas rapidito de este pasaje. Como decíamos recién, el desánimo pega duro. Pero la gran pregunta es: ¿por qué volver atrás? ¿Por qué volver atrás? Si uno sabe de dónde Cristo nos sacó. Si uno sabe, le he preguntado a gente: pero en el tiempo que estuviste en la iglesia, ¿estuviste bien? Sí. Y cuando estuviste, te congregabas, ¿estuviste bien? Sí. ¿Y no tenías tristeza? No. ¿Y estabas con ánimo? Sí. Y ahora destruido. Claro, y si hace unos meses que ni apareces. Lógico, es lógico. Pero ¿por qué nos cuesta tanto decir: bueno, vuelvo otra vez al mismo lugar? ¿Sabe que descender es tan fácil? Es como cuando uno sube una escalera, ¿no? Sube una escalera y cuesta subir, pero si te rebalás, pasar para abajo es fácil. Hasta el último escalón no llegás, ¿no? No parás, hasta ahí. Cuesta tanto, ¿no? Ahora, en la palabra vemos a Elías, un hombre de fuego, un hombre de Dios, un hombre con un carácter que se enfrentó a Acab, se enfrentó a Jezabel, le cortó la cabeza a los profetas de Baal, a los falsos profetas, pudo cortarle la cabeza, anunció el reino, hizo descender fuego del cielo. Sin embargo, unas horas después está diciendo: me quiero morir, porque la Jezabel, la esposa del rey, había dicho: a ese hombre que hizo eso a mis profetas, ella era pagana, a ese hombre le voy a cortar la cabeza igual que él hizo con todos mis profetas. Y ahí está Elías, atemorizado, escondido en una cueva, queriéndose morir. Mire lo que dice Primera de Reyes 19:9. Elías termina en una cueva, metido en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, Dios, hablándole a su corazón. Mire lo que Dios le dice. Si esto no es palabra de Dios también para nosotros, cuando nos metemos en esa cueva, ¿no? En esa cueva de la tristeza, de la angustia, de la desesperación. Mire si Dios no nos habla al corazón. Le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Un hombre de Dios, un hombre de fuego que tiene que estar predicando, que tiene que estar haciendo milagros, que tiene que estar sirviendo a Dios, escondido en una cueva. Porque una mujer, la esposa del rey, lo amenazó de muerte. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Justificándose, ¿no? Y sí, siempre va a haber una justificación. ¿Sabés por qué estoy así? Porque me lo merezco. No,
No, ¿por qué? O porque quiero. O... Siempre va a haber una justificación. Solo yo he quedado. Dios le dice, tranquilo, no fuiste solo el que quedaste. ¿Cuántos dice que hay? No sé. ¿Cuántos profetas hay? Dice, hay un montón. ¿Cuánto? Hay 7.000 que todavía no han doblado las rodillas a Baal. No quedaste solo, hay 7.000. No estás solo, no estás sola, iglesia. Sé que estás pasando quizás, alguien, sea esta palabra para vos, sé que estás pasando un momento difícil quizás en tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia, en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar, lo que sea, en el servicio, en la economía, en las finanzas. Pero no estás solo, no estás sola. ¿Cuántos dicen amén? No hay solamente 7.000, hay cientos de miles de cristianos en todo el mundo hoy, un día como hoy, domingo, rindiéndole culto a Jesucristo, el Rey de Reyes, aquel que está vivo, aquel que vive y reina, Jesucristo el Rey de Gloria. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! 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 Déjame decirte que Jesús no te va a dejar solo en el medio del desánimo, no te va a dejar solo. Uno piensa que está solo, uno piensa que Jesús no está, pero Jesús está. El Espíritu Santo está como Él lo prometió. Cuidado con decir nadie me llamó, nadie me llamó, nadie me visitó. Me han dicho esto, ¿no? Una vez me sacaron a patada de un lugar. Y yo digo, quizás yo fui 2 o 3 veces, no fui tantas, sí. No fui tantas veces. Cuando la persona estaba enferma, después partió y ese mismo día que partió me echaron de ahí, en el hospital, en el mismo momento. Fui a visitar. Fui a pegar un abrazo, a decirle lo siento, me echaron como perro. Le pregunté a los muchachos, ¿ustedes habían estado? Sí, los varones habían estado, habían ido, la iglesia había estado. Y aún así, si no hubiéramos ido, y si hubiéramos, ¿y qué sabe la persona si oramos, ayunamos? Mirá si oramos, ayunamos. Vos decís, no me visitaste, y si ayuné por vos, oré por vos, ¿qué sabe uno hasta qué punto alguien hizo algo por uno? Pero uno, por eso cuidado con eso, ¿no? Porque aquellos que dicen no me visitaron cuando estuve enfermo, yo le pregunto, ¿y vos cuántos enfermos visitas? Cuidado, cuidado. Entonces, ahora el sábado tuvimos una reunión de pastores en Trelew, por eso no pude ir a la oración, perdón. Nos juntamos todos los sábados a orar. Digo, nos juntamos, y yo a veces voy, a veces no voy. Los sábados a las 8 de la madrugada se juntan a orar. ¿Sabés lo que es las 8 de la madrugada un sábado? Y a veces voy, a veces no voy. Y este sábado teníamos reunión de pastores en Trelew. Y justo el pastor que estuvo, que es el presbítero de Chubut, nos hizo una pregunta ahí, ¿no? Había varias preguntas, pero nosotros decidimos enfocarnos en una que tenía que ver con qué desafíos se enfrenta la iglesia de hoy. O mejor dicho, los pastores, qué desafíos tenemos. Podríamos haber dicho construir templo, pero ¿sabe a la conclusión que llegamos? El desafío hoy que tenemos como pastores es que la gente tenga un verdadero encuentro con Cristo y que sea lleno del fuego y del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el desafío. Que la gente sea dependiente de Cristo y no tanto del hombre. ¿Qué podemos dar nosotros como hombre? Y un pastor dice, yo ya no atiendo más a la gente, dijo uno. Uy, tanto. Los mando a orar. Ah, bueno, lo voy a tomar como... Anotá, Wadi, ahí. 10 minutos, dijo uno. Uno dice, yo le doy 10 minutos nomás. Y claro, porque ¿qué podemos hacer nosotros como seres humanos? Podemos darte un consejo, pero lo ideal es que seas dependiente de Cristo, que conozcas a Cristo, que puedas, cuando tengas un problema, doblar tus rodillas, ir a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y leíamos un pasaje de Marcos capítulo 6, versículo 31. Miren lo que pasaba con los discípulos. Se lo voy a leer porque dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, le dice Jesús a sus discípulos. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Pero, aclaración, todavía no había venido el Espíritu Santo. Después fue diferente. Hoy estamos en la era del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se derrama sobre las vidas, sobre los corazones. ¿Cuántos dicen amén? Yo he visto milagros y me han contado de milagros hechos por teléfono. He mandado un audio a terapia intensiva
alguien que estaba con COVID, que no podía entrar, y Dios haciendo la obra, el milagro. Alguien una vez que escuchó por las redes, estábamos orando, todo problema de riñón en el nombre de Jesús, y después la persona me contó que su madre estaba con problemas de riñones, la iban a operar, le iban a sacar el riñón, y cuando ella escucha, mamá, esto es para vos, escuchá, le dijo. Y Dios hizo el milagro. Y los médicos después, sorprendido, un riñón nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ya no es yo tengo que estar yo personalmente. Es el poder del Espíritu Santo. Eso es el gran desafío. Las conversiones. Y hablábamos como, ¿cuál era la diferencia? ¿No? Yo le preguntaba a la pastora Julia, le digo, ¿cuál era la diferencia de la iglesia hace 30, 40 años atrás? Donde la iglesia más grande tenía 30 miembros, pero las conversiones eran re fuertes, ¿no? Las personas se convertían, tenían un encuentro con Cristo. Y ese es el gran desafío de nosotros hoy como pastores, que usted pueda tener un encuentro con Cristo. Y si por algún motivo volvió atrás, que lo revea, que entregue su corazón a Cristo nuevamente, que diga yo necesito de Cristo. Mire, para seguir un poquito más con el pasaje, porque sabe, la segunda enseñanza que yo veo en este pasaje que estamos leyendo de Juan es que Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de oportunidades, de nuevas oportunidades. Dicho sea de paso, me acordaba de un pastor, Omar Olier, el pastor Omar Olier. Él estuvo en Corea. Y él me dice, Dios quisiera que pudiéramos enseñar a nuestra gente a orar como oran en Corea. Él me dice, ¿vos querés aprender a orar? Andá a Corea. Así me dijo, andá a Corea. Hay una montaña, hay una iglesia muy grande. Después de Chonguicho hay otro pastor que tiene 500.000 miembros. La iglesia más grande tiene 1 millón de miembros. La siguiente tiene 500.000 miembros. Tranqui, ¿no? Tranqui, 500.000 miembros. Tienen que turnarse, cada 3 meses se congregan porque no hay un lugar que albergue 500.000 personas. Y tienen una montaña a la cual van a orar. Y a los pastores que van, como él, tienen un lugar donde te albergan ahí arriba de la montaña. Y él me cuenta que él iba subiendo la montaña y había unas casuchitas de acrílico y el coreano adentro, sentadito en la casuchita, botellita de agua y haciendo así y orando el coreanito, ¿no? No sé cómo se habla en coreano, pero orando. Pasaba a las 6 de la mañana, pasaba a las 2 de la tarde, el coreanito, botellita de agua, el agua por la mitad. Pasaba a las 6 de la tarde, el coreanito ahí orando. Pasaba el otro día, el coreanito orando. ¿Cómo hacen? Y nosotros, a veces, ¿no? Che, ¿ya cuánto pasó? Y van 5 minutos, dale, vamos, que hay que seguir un poco más orando, vamos que hay que seguir un poco más. Tienen unas otras casuchas que son tipo así, tipo huecos, que las personas que están enfermas se meten ahí, vos te metés ahí, dice ayunar y a orar, y salís. Si tenés cáncer, por ejemplo, salís. O sano o muerto. No tenés un intermedio. Vos entras ahí a orar y a ayunar hasta que no, ¿viste? Entonces dice, ¿vos querés aprender a orar? Me dice, anda a Corea. Tengo pendiente ir a Corea. Un día vamos a ir. Ahora, mire, la resiliencia es una palabra que se usa en mecánica, pero también lo están usando ahora en psicología. Es la capacidad de una persona de reponerse a una situación difícil y volver a renovar sus fuerzas para comenzar de nuevo. Y así es la vida cristiana. Viene el golpe, viene la piña, ¡pa! Caemos, nos levantamos. Tenemos la ayuda del Señor, tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la resiliencia, ¿no? Es como el resorte cuando se lo comprime, pero cuando lo soltás, ¡pam!, vuelve otra vez a la misma posición. Eso es resiliencia. ¿No es cierto? El ingeniero mecánico ahí está pensando ahí, las neuronas, yo sé que están tin, 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 buscando ahí. La resiliencia es la capacidad de reponerse ante... ¿Cuánto más aquellos que hemos conocido a Cristo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos más aquellos que tenemos al Espíritu Santo? Gloria al Señor. Mire, un poquito más, porque algo que me impacta, usted sabe que Pedro negó a Jesús. Y yo cuando recién me convertí no entendía esta parte, ¿no? Porque de hecho un día escucho un chiste que hacen y no entendí. Claro, no conocía las Escrituras. Tenés que conocer las Escrituras, un chiste cristiano, tenés que conocer la Biblia para entenderlo, ¿no? Y dice uno,
¿Sabés por qué Pedro negó a Jesús? No, dice otro, porque le sanó la suegra. Después cuando vas a las Escrituras, encontrás que Jesús va a la casa de Pedro, está la suegra enferma, Jesús hace el milagro y se sana, ¿sí? Yo por eso siempre oro por mi suegra, hago bien los papeles, bien las tareas, me llama que se le traba el portón, voy corriendo ahí, sí, trabo el portoncito. Pero, ¿sabe qué? Y después Pedro le negó. ¿Cuándo? ¿Qué es negar a Jesús? Bueno, cuando lo están crucificando en ese momento, él le preguntan, ¿vos sos uno de los discípulos? No, dice Pedro, yo no. Quizás por miedo, por temor a que también lo maten. Pero claro, unas horas antes de Pedro negar a Jesús, Pedro dice, Señor, nosotros te vamos a seguir hasta la muerte. Y ahí Jesús le dice, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado hoy. Antes que el gallo cante 3 veces, me habrás negado. Y el gallo, usted sabe, canta a las 5 o 6 de la mañana. Algunos que están descalibrados cantan a las 3 de la mañana. Depende, me estaban contando alguien que, mi hermana, ¿no? Que un gallo canta como a las 3 de la mañana. Digo, hay que calibrarlo, acá atrás tiene una cosita, calibrás así. Pero el gallo canta a las 3, a las 4, a las 5. Y ahí estaba Pedro, lo estaban crucificando a Jesús. Y Pedro calentándose, viendo de lejos cómo lo torturaban, cómo lo estaban, antes de crucificarlo, lo estaban azotando. Y alguien le dice, ¿vos sos de sus discípulos? No, dice Pedro, no soy. Al rato otra vez por allá, mirándolo de lejos, sí, vos no eras de los... No, yo no soy. En una dice que insultó, para hacerse... porque dice, vos hablás como los galileos, vos parece que sos de... No, y se mandó, dice la Biblia que hizo un insulto, ¿no? Como diciendo, te quiero decir que no soy, para quedar como que no era. Y la tercera vez que dice no soy, el gallo canta, y cuando escucha cantar al gallo se acuerda de las palabras de Jesús y le viene la tristeza. Y dice la Biblia literalmente, lloró, esto está en Mateo 26, 75. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Mientras los músicos suben, déjame decirte, yo encuentro también un hilo conductor en esto cuando uno le falla al Señor y viene esa tristeza, esa amargura de haberle fallado, de habernos equivocado, de por qué haberlo hecho, lo que sea. Y uno se siente que está lejos y uno siente esa culpa, uno siente esa tristeza. Anoche nos tocó hablarle a los jóvenes de un tema heavy. No les avisamos que veníamos a hablar de ese tema. Y hablamos de la pornografía. Tranqui nomás, ¿no? En un momento le digo, ¿vamos bien o quieren que cambiemos de tema? Si quieren les hablo de la bendición de Dios, Abraham, de Isaac y Jacob. No, dijeron, vamos a seguir. Y hablamos del tema fuerte. Pero, y yo les decía esto, ¿no? Muchas veces uno siente la tristeza de fallarle al Señor. El tema es volver. O el tema es, mejor dicho, ¿cómo vuelvo? O quizás podríamos decir, ¿cómo hago para no fallarle? ¿No? Y de eso hablamos anoche. Pero algo que uno siente es esa tristeza. Y yo les decía a los jóvenes, si te sentís triste cuando le fallaste al Señor, esa tristeza es la que produce el Espíritu Santo cuando trae convicción de pecado. Y así tiene que ser. El problema es el día que no sentís tristeza. El problema es el día que ya la conciencia cauterizada, como dice la Biblia. Ahora, quiero que preste atención porque dice el versículo 15, cuando hubieron comido, o sea, ¿se acuerda la historia? Están pescando, Pedro dijo, me voy a pescar, ya está, ya fue, me voy a pescar. Los otros dijeron, vamos con vos, fueron a pescar, capaz que ponemos una empresa de pesca y ya uno empieza a soñar, ¿no? Y por ahí tenemos la mayor empresa de pesca de todo, la empresa pesquera de todo ahí, Israel y de Jerusalén y todo esto. Y Jesús se aparece, les dice, ¿tienen algo de comer? No. Bueno, echen la red a la derecha. ¡A la derecha! De este lado. Ustedes están pescando, es del otro lado. Y ahí dice que es el Señor. Pedro se tira al agua, llega, unos peces, pan, ahí, unas brasas. Y Jesús dice que cuando hubieron comido, nadie les preguntaba quién era, ¿no? Se ve que un silencio en esa cena, ahí. Solamente se sentiría el mar con las olas, todos calladitos la boca, los peces ahí al costadito que acababan de sacar, 53 pescados, se ve que eran grandes, estos sí que eran grandes, calladitos todos. Cuando hubieron comido, dice Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás,
¿Me amas más que estos? Y hay ahí una discusión entre los teólogos, ¿no? Si fue que le dijo, porque no se sabe a qué señaló, pero Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Los pescados que habían sacado. ¿Vos me amás más que esta tarea que hacías antes de que yo te llame? O quizás que los discípulos, ¿me amas más que estos discípulos? Pedro, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y acá en el griego hay una salvedad interesante, que es que la palabra amor para nosotros es amor. ¿Me amás? Sí, tú sabes que te amo. Pero en el griego original, la palabra amor tiene varios significados. Uno es el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor filios, que es el amor de amigos y familia, y el amor eros, que es el amor de pareja. Entonces, cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Amor ágape. De hecho, en el griego dice, ¿cómo sería? ¿Me agapeas? Sería, no sé si está bien traducido, no hablo griego, pero griego koiné. Pero Pedro, ¿me amas? Amor ágape. Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Amor filios. Amor, es como decir, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Amor ágape. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Amor filios. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Amor ágape. Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Amor filios. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hay quienes dicen que le preguntó 3 veces porque 3 veces Pedro le negó. Fue como restaurar esa relación. Me llama la atención cuando lo estudio en el griego porque la tercera vez Pedro no dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, amor ágape. Tú sabes que te amo, amor ágape. Esa palabra amor ágape es muy fuerte y es muy amplia. Y por eso Pedro no se atrevió a decirle, Señor, tú sabes que te amo. Quizás no estaba preparado todavía. Siempre enseñamos que cuando la Biblia dice maridos amen a sus mujeres, ¿sabe la palabra esa? Amen es amor ágape. No es amor eros, no es amor filios. Amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cuando uno ama con amor ágape, uno está dispuesto a darlo todo. El amor ágape es como dice también 1 Corintios. El amor ágape no es jactancioso, no busca lo suyo, no guarda rencor. Está dispuesto a dar hasta su propia vida por el otro. Amor ágape. Pero volviendo al texto, quiero que te centres hoy en la mirada de Jesús. Cuando hubieron comido, lo miró a Pedro y le dijo, ¿no? Y dijo estas palabras, Pedro, ¿me amas? Ahora, esa mirada de Jesús, ¿no? Cuando cantó el gallo y Pedro se cruza una mirada con Jesús y llora amargamente, pero ahora ya en un contexto más tranquilo, comiendo, Pedro habiéndole fallado al Señor y el Señor dándole una nueva oportunidad. Esos ojos de Jesús mirando a los ojos de Pedro, diciéndole, Pedro, hay otra oportunidad. Diciéndole, Pedro, hay una nueva oportunidad para tu vida. Y déjame decirte, iglesia, hay una nueva oportunidad para tu vida. No importa la situación que estás pasando, no importa lo que hayas vivido, lo que te haya tocado vivir. Si estás hoy por primera vez, hay oportunidades en Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay una nueva oportunidad. Póngase de pie, iglesia. Y quiero que escuches la voz de Jesús diciéndote, ¿me amas más que estos? Más que tu trabajo, me amas más que tus bienes personales, más que tu auto, más que tu casa, más que tu salario, aún más que tu propia familia. Dios debe ser el centro. ¿Me amas? ¿Me amas más que el servicio a Dios? ¿Me amas? Jeremías dice pensamientos de bien, de paz,
tengo para ustedes y no de mal. El Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aleluya. Aleluya. Cierro con esto. Lucas 7:18. Juan el Bautista. Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicando. Llega un momento donde viene Jesús. Juan el Bautista fue quien le preparó el camino a Jesús. Lo bautiza. Le dice, tú vienes a mí para que te bautice, pero yo necesito ser bautizado por vos. Jesús le dice, Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Y Jesús es bautizado en el río Jordán, desciende el Espíritu Santo sobre él. Pero en un momento Juan el Bautista está en la cárcel y manda a sus discípulos a Jesús y le dice que le pregunten, ¿eres tú el que habría de venir o debemos esperar a otro? Y el Señor me decía estos días, no esperes más, ya está, el Mesías vino. ¿Cuántos dicen amén? No hay más que esperar. Jesús le responde, díganle a Juan lo que ven. Los cojos reciben sanidad, los ciegos reciben la vista, los enfermos son sanados, los muertos son resucitados. Vayan y díganle a Juan. No hay que esperar más nada, ya está. Entonces, iglesia, ¿qué más tenés que esperar? Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos la presencia de Dios, tenemos su palabra, tenemos el Mesías que ya vino, está con nosotros. Obviamente que volverá a buscar a su iglesia, y eso sí que esperamos. Pero el Mesías que habría de venir ya vino, ya está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? No hay que esperar más nada. Y que puedas en esta mañana ver la mirada de Jesús sobre tu vida, mirándote con misericordia, con gracia, con amor, diciéndote, ¿me amas? ¿Me amas? Diciéndote, hijo, hija, hijito, hijita, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Claro que el enemigo va a querer volver a hacerte caer, va a querer volver a hacerte retroceder, pero no vuelvas atrás por nada. No vuelvas atrás por nada. Te amamos, Señor, te amamos. Levanta tus manos. Señor, amamos tu presencia, te amamos. Jesucristo, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Aleluya, tú eres mi Salvador. Te amo con todo mi corazón, Señor, y hoy te entrego una vez más mi vida. Señor, te entrego mi vida, mi corazón, mi ministerio, mi familia, mi casa, mi hogar. Aleluya. Hoy te entregamos nuestro corazón y nuestra vida. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Espíritu Santo, ven con libertad sobre cada corazón, sobre cada vida. Señor, te damos la libertad de decir, Espíritu Santo, te doy la libertad de mi vida para obrar. Te doy la libertad de mi vida, Señor. Él está esperando que le abras tu corazón, así que decir, Espíritu Santo, ven, ven. Lléname, Espíritu Santo de Dios. En el río Jordán descendió el Espíritu Santo sobre Jesús y ahí comienza su ministerio. Cuando Él va al desierto y es tentado, Él puede vencer en el poder del Espíritu Santo, porque fue al desierto lleno del poder del Espíritu Santo. Hoy necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Iglesia, recibe del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Recibe del Espíritu Santo en el nombre de Jesús.